lo personal haber elaborado esos informes a partir del material que le fue aportado por colaboradores. Señor presidente, yo no le pregunto si asume o no asume. Le estoy preguntando quiénes son las personas que lo asesoraron. Mi pregunta es esa. Claro, no sé, a ver... La decisión... Señor juez, discúlpeme. No, porque hay una cosa que es importante y por ahí pero aclaremos, es decir, porque el señor mencionó a Pablo Oliveto y a Stigman, por ahí... Sí, pero de todos modos, la pregunta se la reformulo y a lo mejor de esta manera superamos el inconveniente que transitamos en este punto. Las personas que conformaban su equipo de colaboradores a los cuales usted le encomendaba elaborar o aportar determinada información, ¿lo asesoraban respecto del informe final que usted elaboraba o era un mero aporte de tráeme la licitación tal, tráeme tal documento y usted es quien procesaba, elaboraba y finalmente denunciaba o no lo hacía? Es como usted lo menciona precisamente. ¿Sabe qué pasa, doctor? Lógicamente... Le agradezco, señor presidente, que usted reinterprete las preguntas. Esa no fue la pregunta de esta defensa. No, yo entiendo lo que usted pregunta, pero de todas maneras, si es la pregunta de quién es el que materialmente le acercaba el decreto, el expediente, me parece que en ese caso ya no es pertinente. Señor presidente. ¿Cuál sería, doctor? Vamos de vuelta. A ver si podemos superar esto. La pregunta fue absolutamente clara. En su intervención de control, el testigo refirió que había un conjunto de especialistas que, de acuerdo a determinados niveles de la problemática, lo asesoraban, lo ayudaban, y se refirió a ese equipo. No en el sentido de un equipo administrativo o quien le acerque una carpeta, no lo banalizó de ese modo. Describió un conjunto de intervenciones técnicas. Se le pregunta quiénes son esas personas que participaron, llevando la información que después el testigo había evaluado a su modo y de modo unipersonal y responsable, esto no lo niego, y no obtenemos una respuesta. Por alguna razón, que no estoy entendiendo, no se responde a algo tan sencillo como el hecho de quiénes son esas personas técnicas que desde su ciencia han colaborado con la intervención de control del testigo. Sería sencillo para mí decir los nombres de mis hijos y no los contestaría, por ejemplo. Pero entiende la pregunta, ¿no? Lo que quiero, y a ver si con esto a la defensa le es suficiente mi respuesta. Primer punto. Mi equipo recopilaba información de acuerdo a lo que yo le pedía puntualmente de documentación pública, información de distinto tipo. Dije y reitero que soy muy obsesivo y muy particular en el trabajo y que pasé noches completas analizando, estudiando, por lo tanto, esa asistencia no está en términos de asesoramiento. Puntualmente nosotros trabajábamos en conjunto como bloque de diputados nacionales con todos los demás diputados nacionales que sí tenían expertise puntualmente en alguna de las comisiones que trabajaban, y contábamos también con algunos asesores en donde ya di nombre de dos que nos ayudaban a todos, que es la doctora Paula Oliveto, que fue una persona, digamos, quizás es la que más trabajó en esa denuncia madre, aunque no aparece firmando, la doctora Mariana Stillman, que eran asesoras del bloque. No sé si doy la respuesta con esto. Señor presidente. Sí, doctor Fragueiro. ¿Me permite una intervención? ¿Me permite la palabra? Cuando comencé a interrogarlo por el tema yo copié un textual que está grabado, o sea, se puede volver y lo vamos a escuchar todos. Y el textual era, dentro de un contexto que estaba pronunciándose el testigo, estaban hablando del tema de los sobreprecios. Dijo: a mi equipo lo puse a trabajar en determinar el precio del kilómetro de ruta. Me puedo haber equivocado en alguna alteración propio de la... Pero eso, entonces, ¿cuál era el sentido de la pregunta? Es que si lo puso a trabajar, no lo puso a trabajar, puso a determinar el precio, que es el leitmotiv de esta causa. Hubo sobrepeso, no hubo sobreprecio. Y el denunciante dice que hubo un equipo que le aportó
técnicamente, entiendo yo, por eso es que fue la pregunta, le proporcionó un precio. Entonces, ¿cuál es el interés, entiendo, de esta defensa? Es de, a ver, ¿quiénes fueron esas personas que trabajaron en determinar el precio, que fue uno de los datos que generó la investigación? Esto. Ahora, si se quiere rectificar, entiendo, o de su contestación y no trabajó ningún equipo, bueno, capaz que es un dato bueno. Vamos a aclarar, a lo mejor, reformulando esto, satisfago las expectativas de las defensas. ¿Usted hizo propia la determinación de precios que le aportó algún asesor o la determinó de manera personal? La determiné de manera personal porque considero que en mi alocución lo que hablé es, pongo a trabajar un equipo en función de que me traiga material, que me traiga información, que me traiga datos, y sobre todo, yo lo que hablo es de comparación de precios. Yo no estoy diciendo el kilómetro de ruta tiene que costar tantos millones de pesos. Yo estoy haciendo una cuenta tan sencilla que es comparar precios. Es más, ¿y eso lo hizo usted de manera personal? Sí, en esa respuesta agregué, a pesar de que mi expertise no es ingeniero, no es técnico, no es civil, uno puede darse cuenta que por sentido común que en 1 kilómetro en la llanura pampeana, por la topografía, va a ser más barato que 1 kilómetro en la ruta 40 de Santa Cruz. Sí, ya eso fue dicho. Ya eso fue dicho. Esa es la respuesta, será pasible de la valoración de las partes en su oportunidad. Sí, si el testigo puede explicar bajo qué parámetros comparó esa comparación, ese ejercicio de comparación del costo del kilómetro, bajo qué parámetros se hizo, teniendo en cuenta qué cosas. Nosotros hacíamos dos tipos de análisis. Nosotros que... Perdón, sí. Con los diputados nacionales hacíamos dos tipos de análisis, particularmente con todo el material que llegaba. Por un lado, analizaba procesos de licitación. Porque hay números en el proceso de licitación. Señor presidente, por favor, déjelo contestar a No. Facilitemos el interrogatorio, porque si no... estoy preguntando... No lo deja contestar, señor presidente. Doctor Rusconi, ya quedó claro cuál es la pretensión de la defensa, formuló la pregunta, estamos escuchando la respuesta. La pregunta que se le formuló, creo que la entendió, doctor, estaba empezando a desarrollar la respuesta. Sí, lo que le voy a pedir es si puede ser más concreto en las contestaciones. Comparábamos precios de procesos de licitación, en donde comparábamos o comparábamos ejecución presupuestaria, es decir, obras ejecutadas. En esas comparaciones uno puede sacar la cantidad de kilómetros. Y esa es la comparación a la que llegamos, por ejemplo, en la provincia de Chaco, cuando hablo de una diferencia entre una obra y otra, en términos de precio dividido por cantidad de kilómetros, y esa es la comparación que nosotros llevamos a la denuncia, inclusive. Para hacer, digamos, a ver si podemos llegar a este punto. Para determinar el precio relativo frente al cual comparaban el costo del kilómetro en las obras que estamos discutiendo en este juicio, ¿cuáles serían los parámetros? ¿O partían de la base que el costo tenía que ser idéntico en todo el país? Digamos, ¿es orientativa la pregunta solamente a efecto de facilitar la respuesta, puede decir, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios sobre los cuales ustedes podrían establecer un parámetro de costo del kilómetro? Cada uno de los criterios está en las denuncias y seguramente está corroborado y se puede releer. Pero particularmente, en el caso de Chaco, recuerdo que No, pero lo que nos interesa es Santa Cruz. Entonces, de las obras viales de la provincia de Santa Cruz, lo que pregunta la defensa es cuáles fueron los criterios que lo llevaron a usted a determinar que podría existir algún sobreprecio, una sobrevaloración de obra, en criterios comparativos, ¿no? Que fue lo que en criterios comparativos, cantidad de kilo, sí. A ver, tampoco le estamos exigiendo que elabore una pericia previa a la denuncia, pero si tuvo
Mencioné este tipo de información, ¿cómo fue que la consiguió? Mencioné lo de Chaco porque es la que más recuerdo puntualmente y porque tiene que ver con una de las empresas de Lázaro Báez, o sea, no me iba del tema, entiendo que se está tratando, y tan solo era una ruta, se habían hecho aproximadamente 50 y pico kilómetros, en la otra ruta se habían hecho aproximadamente 20 y pico kilómetros, se había ejecutado tantos millones de pesos en un caso, tantos millones de pesos en otro, dividimos por la cantidad de kilómetros cada una de ellas y nos daba esa diferencia en favor de la obra que había realizado la empresa vinculada a Lázaro Báez. Tan sencillo como eso, por eso digo, era información y no teníamos que tener ninguna expertise, ni siquiera estamos haciendo una valoración del precio en términos si correspondía o no, lo que decimos había una diferencia, por eso yo corregí la palabra sobreprecio que en la pregunta me hizo el doctor, con respecto hablé de diferencia de precios. A ver, ustedes establecieron, como acaba de decir, una diferencia en el costo de el metro, ¿no? El kilómetro, perdón. El kilómetro. La pregunta es, establecida esa diferencia, ¿cómo llegaron a la conclusión de que una de las dos era la correcta y la otra era incorrecta? Nosotros... Si hay una diferencia, se entiende la pregunta, ¿no? Nosotros no hacíamos conclusiones, nosotros llevábamos a la justicia para que sea la justicia la que investigara si había alguna situación de irregularidad. Es la justicia la que tenía que investigar si estaba bien o no esa situación. ¿Alguna pregunta más? ¿El resto de las partes, doctor Veraldi? Sí, por favor, completando la pregunta que hizo recién el doctor, colega Rusconi. Buenos días, señor. Buenos días. Él dijo que recién dijo que no llegó a ninguna conclusión en la denuncia. Entonces quiero saber, para que ratifique o rectifique, si él denunció sobreprecios o no, porque aparentemente, por lo que dice ahora, él no tenía ninguna certeza de que existieran sobreprecios, por lo menos en el momento en que formuló la denuncia. Nosotros planteábamos cuando había una diferencia de precio, una situación llamativa, una cesión, una contratación una subcontratación de ejecución, nos parecían situaciones llamativas y solicitábamos la investigación, siempre bajo esta hipótesis general de los parámetros que planteé en una de las primeras preguntas realizadas por Fiscalía, y solicitábamos que fuese la justicia la que investigara si había alguna situación irregular. Es lo que nos correspondía como diputados nacionales. O sea, concretamente usted no constató ningún sobreprecio. Lo que contactamos es que en las comparaciones que hacíamos, los precios de las rutas realizadas por el Grupo Báez era superior al precio del kilómetro de rutas realizadas por otras empresas. ¿Cuáles son las otras empresas sobre las que usted estableció esos parámetros? En el caso de Chaco recuerdo que mencioné Ruta 4 y Ruta 7. Preferiría está en la causa. Perdón, señor Morán. Preferiríamos que habláramos específicamente sobre Santa Cruz, que es el objeto de este proceso. Bien, no recuerdo cuáles son las otras empresas, sí seguramente están dentro de las denuncias. Le pediría entonces por secretaría si pueden exhibir las denuncias para que las identifique. Pero por fuera de esto, a lo mejor podemos salir de la situación. Al momento de ratificar usted judicialmente la denuncia, ¿se acuerda haber comparecido ante el Juzgado Federal número 10 en su oportunidad señor presidente, a ratificar esa denuncia?
¿Cuál es la...? Porque no, a lo mejor me malinterpreté la intención de la defensa. No, señor presidente, siempre con ánimo de colaborar. Entiendo que no hay es testigo nuevo. No ratificó en este expediente. No declaró, pero creo que se presentó a ratificar la denuncia, ¿o no? No, señor presidente, es en otro expediente. Yo tengo que el 27 de abril del 2010 se presentó. ¿Y qué fue lo que ratificó acá? A ver, por secretaría, si me pueden auxiliar. Esta es. Ratifica un escrito presentado en la causa madre. Hay como una situación intermedia. Presentó un escrito en el marco de la causa madre que fue posteriormente ratificado, y de ahí la confusión de mi parte. No, ninguna confusión. En realidad, en una de las cajas que están agregadas por secretaría hay una ratificación, pero que no es de esta causa, y no quiero explayarme porque si no capaz que doy elementos para volver a plantear el non bis in idem, pero en realidad es otra ratificación de los mismos hechos en otra jurisdicción. Doctor Veraldi, discúlpeme. Sí. ¿Cuál era la pretensión? La pretensión era que acaba de precisar el testigo que él comparó la existencia de diferencias, no dijo sobreprecios porque no podía así asegurarlo, entre empresas de Baez y otras empresas. Y que eso estaría identificado en los escritos que él presentó cuando fue denunciante. Hay muchas presentaciones que hizo, entonces yo lo que le pedía es si se le podía exhibir por secretaría esas denuncias, esas copias, a ver si él recuerda algo más. Si el tribunal lo entiende procedente, y si no lo entiende procedente, bueno, quedará como una cuestión quizás pendiente o de valoración, pero me parece que es un punto central, en donde él está estableciendo parámetros, y esos parámetros, en definitiva, no parecen estar corroborados por lo que hay documentado en la causa. Además, él se hizo responsable de las determinaciones, dijo que el equipo en realidad le llevaba papeles, o sea que este es un cálculo que hizo él. Y quisiera que le explique a todos los presentes y lo ilustre de la mejor manera posible. Lo que vamos a hacer, doctor, es exhibirle al testigo el escrito de denuncia de fecha 30 de marzo del 2010. Bien. Para que reconozca si entre las firmas que la suscriben figura la suya. Bien, perfecto. Perdón, la fecha dijo 30 de marzo. Sí. Bien. Estamos a fojas 30 de marzo de 2010. ¿Reconoce su firma? Sí, está mi firma en el centro de la hoja. Bueno. En la foja 50. ¿Reconoce la firma, doctor, de ese escrito de denuncia? No hay ninguna entonces referencia a ninguna empresa.
ratifica la Perfecto. firma del escrito que presenta. Le agradezco. Al contrario. ¿Me permite? Otra pregunta, sí, pero no sé si quiere agregar algo más el señor. ¿Me permite, Presidencia, un minuto ver esta misma denuncia que presentamos? Vuelvo a decir, tuvimos 10 años vedado la posibilidad de ver y 4 días de citación. Pero de todos modos esto es algo que presentó usted. Sí, absolutamente. Esta es la 2008, sí, sí, esta es la 2008. A ver, vamos a aclarar porque yo incurrí en Leo. un error. Aguarde un segundito. Reconoció la firma de la denuncia madre presentada en sede judicial en el mes de noviembre del año 2008. El 12 de noviembre del 2008 reconoció al pie de esa denuncia la firma que la suscribe, Sí. como propia. Sí. Y posteriormente hay una ampliación de esa denuncia de fecha 30 de marzo del 2010, donde también aparece la firma del testigo que declara. Ahí están las dos firmas que ratifican, que suscriben esos escritos. ¿Está reconocida la firma? ¿Usted quería tomar Sí. vista un poquito de los términos de la denuncia? ¿Algo que agregar? En mi declaración hablé en comparaciones, creo que dije diferencia de precios, siempre que hablé, creo que dije diferencia de precios, de la misma forma que ratifico, a veces es una forma de conceptualizar, en este caso, y quiero leer puntualmente, si me permite o puedo solicitar la lectura de un párrafo de 10 renglones que habla precisamente y pide la investigación por sobreprecios. Del ejemplo que había planteado y que me preguntaba la defensa. Entonces, quiero ratificar y creo que ahí respondo con absoluta precisión. Bueno, pero ya está, si reconoce la firma y el escrito lo tenemos a conocimiento de todas las partes, no hace falta a lo mejor dar lectura. Creo que ni me equivoqué en los kilómetros, 57-25, ruta 4, ruta 7, o sea, exactamente era... Chaco, el ejemplo que daba lo acabo de encontrar. Perfecto. A pesar de que hace 10 años y a pesar de tener vedada esta situación de no haber podido... ¿Alguna pregunta más? Sí, por de favor. parte de la defensa, sí, doctor. Sí, por favor. Adelante. Yo entendí en algún momento de la declaración que está prestando aquí el doctor Morán, que él se enteró a través de la declaración de mi defendida de una incompetencia que se habría producido a raíz de las denuncias que él presentó. Pero que él no presentó denuncias sobre hechos, sobre obras concretas. Y no sé si yo entendí mal, si él dijo eso, y le pediría por favor si lo puede aclarar, si él presentó denuncias sobre obras concretas. Sí he presentado denuncias sobre obras concretas, Condorcliff, La Barrancosa, situaciones... Ahora, sobre vuelvo obras viales, doctor Morán, para no perder tiempo. Es muy no recuerdo con exactitud, pero es posible que sí que haya presentado denuncias sobre obras concretas viales. Pero... Ahora, la realidad es que insisto en que siempre lo planteé dentro del juzgado donde tramitaba la causa madre, porque considerábamos que se daban los pilares, los parámetros de visualizar
esa situación como un mecanismo y no como una sola irregularidad. Cuando usted se refirió a sobreprecios o diferencias de precios, lo hizo en relación a ciertas obras determinadas, no a mecanismos, creo haberle entendido. ¿Usted cotejó obra concreta o no cotejó ninguna obra concreta? En la causa madre precisamente figuran, y una era de las que iba a leer, el cotejo y corroborar puntualmente alguna obra concreta. Más allá de que... si quiere lo ayudo. Usted habló de obras a empresas de Gotti. A esas empresas se había referido. Mencioné varias empresas que nosotros solicitábamos que se investigara la vinculación al Grupo Baez. Mencioné a Gotti, a Cant y Costilla, a Palma, a Gancedo, a Sucesión Adelmo Biancalani. Mencioné a 6 o 7. Bien. Usted dijo que se apersonaba en el juzgado y que ahí es donde sacaba la información sobre el trámite de la causa. Creo que es la única manera que usted se enteraba de eso. No sé si dijo eso, yo le entendí mal. No, disculpe, no, señor. Exactamente. ¿no? Lo que dijo fue justamente que no tuvo acceso más allá de algún comentario de mesa de entrada, ¿no? Claro, eso es lo que yo quiero saber. Y en mesa de entradas nunca le indicaron que se habían declarado incompetentes en esa causa. En mesa de entradas, por lo general, el trato por ahí es distinto de acuerdo quizás saber a veces a la cantidad, al trabajo que tiene esa fiscalía o ese juzgado. Pero en mesa de entradas, por lo general, poco más que decirnos se están haciendo diligencias preliminares. En un momento tomamos conocimiento que esa causa de 80 y pico páginas que habíamos presentado nosotros con 5 cajas de documentación probatoria, se había desmembrado, y hasta a veces teníamos que andar por las distintas mesas de entradas de los distintos juzgados de instrucción preguntando, acá tramita tal, porque nos costaba hasta ubicar a qué juzgado había ido alguna de las causas, seguramente de acuerdo al procedimiento de Cámara. Gracias. Usted conoce, porque habló siempre de que usted integra un equipo, que esta manera de tramitar las causas por parte del doctor Ercolini generó algún tipo de denuncia por parte del bloque al que usted, el bloque político del que usted integró, y me refiero a denuncia, concretamente alguna denuncia, algún pedido de juicio político respecto del magistrado. Sí, conozco conozco la situación, sí. ¿Tiene alguna referencia que nos pueda dar? La realidad es que la tardanza, fundamentalmente, la tardanza en esa etapa de instrucción, ¿no? Pasaban los años, y doy un ejemplo que Carrió creo que lo hizo en varias oportunidades y que seguramente figura en ese pedido de juicio político. Con la denuncia madre, uno de los capítulos solicita la declaración de testigos vinculados a la Embajada de Venezuela, noviembre del 2008. Y cuando un testigo vino a confirmar todo lo que nosotros decíamos, recién lo habían citado, creo, en marzo o abril del 2010, o sea, un año y pico después. Vuelvo a decir, escuché, sí, en nuestro bloque muchas veces preocupada la diputada Carrió por la demora en estas causas, ¿no? O sea, ¿y usted sabe si la denuncia concretamente era por mal desempeño? No.
Usted no recuerda eso. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Bueno, muy bien. Entonces voy a cambiar de tema ahora. Usted integró la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, dijo. Sí, así es, doctor. Bien. ¿Eso fue durante todos los años que usted fue diputado? Creo que sí, que fue durante los 4 años que fui diputado nacional, doctor. Bien. ¿Recuerda quién era el presidente de esa comisión? O por lo menos los presidentes. Recién cuando lo dije, el segundo presidente, o sea, el 2009-2011, fue el diputado santafesino por el Frente por la Victoria, el diputado nacional Marconato. En los primeros 2 años, estoy haciendo memoria, no recuerdo quién era el presidente de la Comisión de Presupuesto. Usted manifestó que las supuestas irregularidades o características particulares que tenía el presupuesto, usted lo manifestó y esto quedó registrado en las grabaciones o versiones taquigráficas. No es exacta su afirmación. Yo lo que dije que yo no hablé de irregular. Lo que digo, el presupuesto llegaba con una planificación presupuestaria subestimada al análisis del año siguiente de acuerdo a el mayor crecimiento y la mayor recaudación. Eso permitía un decreto de necesidad y urgencia, como es de normativa, de la Presidenta de la Nación reasignando esa mayor recaudación presupuestaria. Esa situación nosotros la cuestionábamos desde el poder legislativo, porque decíamos, finalmente no se respeta en su división de poderes al poder legislativo, cuya ley principal, ley madre, es la planificación presupuestaria. Y a su vez llegaba con otra situación, que era la delegación de facultades para otorgarle a los jefes de gabinete de ministros la posibilidad de reasignación de partidas. Estos elementos los pusimos como uno de los pilares porque era lo que permitía una mayor concentración de recursos más allá de la planificación presupuestaria votada por el Poder Legislativo al Ministerio de Planificación Federal, y como ejemplo dábamos eso de que en un año, creo que fue el 2007, se presupuestó un monto para el Ministerio de Planificación Federal y por estas decisiones se terminó el Ministerio de Planificación Federal teniendo alrededor de un 70% más. Cuando me referí a las preguntas que figuraban en versiones taquigráficas, era dentro del derecho que ejercíamos en la Comisión de Presupuesto, en donde normalmente cuando el presupuesto se presenta después del 15 de septiembre de cada año, concurren los funcionarios del Poder Ejecutivo a justificar el proyecto de planificación presupuestaria. Así concurrían los funcionarios de Economía primero y luego concurrían mucho los funcionarios del Ministerio de Planificación. Es ahí donde, además de hablar del presupuesto futuro, nosotros teníamos la oportunidad, situación que ejercíamos y que debe constar en las versiones taquigráficas, de preguntar sobre las cosas que nos parecían irregulares. Bien. Su cuestionamiento, entonces, para que nos quede claro, ¿era de corte político o de corte jurídico? No, de absoluto corte jurídico. Bien. Y jurídicamente, entonces, ¿cuál sería concretamente el fundamento en cuanto a si existía alguna violación normativa y si la puede precisar? Concentración económica de los recursos, creación del Ministerio de Planificación Federal. Yo las enumeré en mi primera respuesta, pero particularmente en la que nosotros nos centralizábamos y a partir de las cuales analizábamos los otros pilares, eran situaciones irregulares, llamativas, en lo que eran las
contrataciones sobre las obras viales y otro tipo de obras en la provincia de Santa Cruz, y también la situación llamativa de la vinculación comercial del empresario más beneficiado en la obra pública vial de Santa Cruz, la relación comercial con el expresidente y la expresidenta. Me parece que no entendió la pregunta. Sí, yo doctor. Lo que le pregunté a usted es si desde un punto de vista jurídico usted entendía que al participar como legislador y votar estos actos o manifestar sus disidencias se presentaban ilicitudes, irregularidades en la misma sanción del presupuesto, en la manera en que era remitido. Y si usted me permite, para que no tenga que hacerle una nueva pregunta, usted dijo que usted consideraba algo ilícito o irregular desde el punto de vista jurídico la creación del Ministerio de Planificación, porque quizás eso lo entendí mal. No. Yo lo que planteé es que cuáles eran los pilares sobre los que nosotros asentábamos una denuncia en nuestro análisis y en la creación de una hipótesis, y entre esos pilares mencioné la creación del Ministerio de Planificación Federal, que está dentro de las prerrogativas constitucionales de creación de un organigrama lógico, pero mencioné el otro pilar de concentración económica, que también está dentro de las prerrogativas, y lógicamente que mencioné la nacionalización de los funcionarios, pero lo contesté a otro de los abogados de la defensa, que estos pilares nos parecían fundamentales para analizar un mecanismo a partir de que nosotros sí observábamos conductas y situaciones que podían resultar antijurídicas y que debían ser investigadas. Por ejemplo, vuelvo a reiterar... No quiero interrumpirlo, pero para que no, digamos, no tenga que repreguntarlo. Yo le pregunto concretamente, no cómo operaban en esos funcionarios, sino el hecho de designar funcionarios, como usted llama, que fueron nacionalizados, o crear el Ministerio de Planificación, o votar determinadas partidas del presupuesto, esto en sí constituía una ilicitud. Según lo que usted estaba analizando, no le pido otra cosa. Considero que está poniendo palabras que no dije, vuelvo a reafirmar. Aclárelas, por favor, porque puede ser que haya escuchado mal yo. Yo desarrollé cuáles eran los pilares sobre los cuales nosotros analizábamos que podía no existir un delito focalizado, sino un mecanismo. Y dentro de eso analicé pilares lícitos y posiblemente no lícitos. Dentro de la prerrogativa presidencial está hacer un organigrama de ministerios. Pero aparece como un pilar a analizar y a introducir en una hipótesis de investigación cuando no juega solamente la confianza y la trayectoria y la historia de varios años de esos funcionarios en la provincia de Santa Cruz, sino cuando aparecen conductas que podrían ser antijurídicas, y lo mencioné quizás para darle mayor énfasis, una valija de dinero al lado del titular del organismo de concesiones viales, no concesiones energéticas, concesiones viales. Entonces, esas situaciones de conductas que podían ser antijurídicas, que llevaban a una concentración de la mayoría de las adjudicaciones, como también lo dije, en el análisis veíamos que una empresa sin antecedentes en la materia vial y creada 10 días... Señor presidente, yo preferiría que conteste específicamente el tema del presupuesto y las estructuras administrativas. Creo que si puede, tal vez se está confundiendo. Si ya lo contesta... bueno. A ver si interpreté yo las respuestas que fue dando. Cuando el doctor Veraldi le pregunta cuál es el cuestionamiento jurídico que usted encontró al momento de la sanción de la ley de presupuesto, en algún pasaje de sus respuestas usted señaló que entendía que a partir de esta subestimación presupuestaria
surgía un agravio a la facultad del Poder Legislativo en detrimento de sus posibilidades y en beneficio del Poder Ejecutivo. Exacto. Fue así. ¿Ese es el agravio jurídico que usted identifica para haberse manifestado en ocasión del debate con los funcionarios que concurrían? Lo manifiesto como un elemento dentro de la hipótesis creada para analizar la investigación. En la hipótesis nosotros evaluábamos 4 o 5 elementos en donde, lógicamente, que para desarrollar obras viales en Santa Cruz se necesitaba fundamentalmente concentrar recursos en la provincia de Santa Cruz y en las obras viales. Y uno de los elementos que jugaba en ese sentido era la decisión política de una subestimación presupuestaria para luego por DNU. De hecho, analizamos esos DNU. Voy recordando algunas cosas también. Los DNU, en alguna de las denuncias también están evaluados de que los DNU que por lo general los presidentes hacen para fin del último trimestre, incluían siempre recursos dirigidos a vialidad y dirigidos a terminar las obras de Santa Cruz. Bueno. Era la consecuencia de la aprobación de un presupuesto subestimado en términos de recursos. Entonces, la sobreejecución... Ya quedó claro eso es lo que usted está planteando. Usted hizo todos estos cuestionamientos, nos manifestó en su función de legislador en la propia Cámara de Diputados. Sí, y como bloque se trabaja... Y como bloque, perfecto. A ver, quiero decirle, doctor, si me permite. Sí, por supuesto. Como hasta por una cuestión de tiempos, a veces en un bloque y dentro de labor viene el presidente de bloque y dice, bueno, vamos a poder hacer preguntas, hoy viene Julio De Vido o viene el secretario tal, y vamos a poder hacer tantas preguntas. Y ahí a veces nos teníamos que organizar en equipo con los diputados nacionales, quién preguntaba para no reiterarnos y para aprovechar el mayor tiempo posible. Por ende, cuando hablo hicimos, quizás usted me dice, usted preguntó sobre tal obra específica, y yo le digo, la preguntamos seguramente como bloque. Quédese tranquilo, no le voy a preguntar eso. Lo que yo le dije específicamente es, como usted manifestó que había hecho todas estas consideraciones y observaciones, creo, en la misma comisión de presupuesto, y aparentemente, no sé si en el Pleno también, quería que usted precisara, usted hizo esas manifestaciones, porque después vamos a tener que ratificar esto pidiendo una medida de prueba, si el tribunal lo autoriza, para verificar si esto es así. ¿Usted recuerda? Si no lo recuerda, diga no hay problema. Si usted lo dijo, Como equipo lo hicimos, y varias de las cuestiones que llevamos a la justicia... Mi pregunta es si usted lo dijo. Claro, varias de las cuestiones que llevamos... No el equipo, usted. Bien, varias de las cuestiones que llevamos a la justicia sí las pregunté yo dentro de la comisión de presupuesto. ¿Y qué respuesta obtuvo? Y las respuestas a veces no nos conformaban, pero lógicamente se terminaban generando debates más de carácter político en la comisión de presupuesto. Bien, mi última pregunta sería si usted formuló alguna denuncia penal respecto de los legisladores, ya sea que le brindaron estas respuestas que a usted no le resultaron satisfactorias, o que aprobaron el presupuesto en condiciones que usted consideraría, no sé si puedo decirlo, irregular. Esa es mi pregunta. Vuelvo porque me parece que o no me explico o no me entiende usted, doctor. No, la pregunta es concreta. No. ¿Usted formuló alguna denuncia contra sus colegas legisladores que llevaron a cabo estos procedimientos que usted entiende que eran irregulares? ¿Por sí o por no? Reafirmo, porque en la afirmación de su primer pregunta hay un concepto que no es lo que yo manifesté. En la comisión de presupuesto nosotros no cuestionábamos y no preguntábamos a los legisladores, preguntábamos a los integrantes del Poder Ejecutivo que concurrían
como parte de la Comisión de Presupuesto a fundamentar su planificación presupuestaria. Bueno, por lo tanto, ver, mis preguntas no. y mis cuestionamientos A ver, eran Morán, con integrantes del Poder Ejecutivo. Escúcheme, para ver si podemos satisfacer las expectativas de la defensa. Estas objeciones que ustedes como bloque manifestaban en el Parlamento, que habría sido uno de los elementos que los motivaron posteriormente a efectuar la denuncia, ¿los llevó también a denunciar a los demás legisladores, sí o no? Es esa la pregunta, doctor. Gracias Más por o menos. interpretarme. No por este tema, no La recuerdo, respuesta es no. no recuerdo haber denunciado por este tema a los demás legisladores. ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas. Doctor Paruolo y posteriormente Simonetti. Una sola aclaratoria que debería ser corta la respuesta, esperemos. El señor fiscal le preguntó por un informe de obra pública 2004, le preguntó si usted lo confeccionó, usted dijo que no lo confeccionó. En la denuncia madre se lee, lo voy a leer textual, así, adviértase que el primer informe de obra pública elaborado en el 2004 por quien suscribe la presente, usted es uno de los que suscribió la presente y dijo que no lo hizo. ¿Sabe quién lo hizo de los que suscribieron la denuncia? Sí. Los informes tenían la conducción de parte de Elisa Carrió y fundamentalmente trabajaban algunos abogados, vuelvo a recordar el nombre de Paula Oliveto, de Mariana Stillman, que trabajaban en ese informe y que luego nos mostraban a nosotros y se corroboraban los elementos de pruebas que había y por eso se incorporaban a las denuncias. El informe de 2004. Sí, eran informes internos del partido político. Gracias. Doctor Simonetti. Sí, muy breve. Si sabe cómo son las particularidades técnicas de la construcción de una obra vial, de las características de las de esta causa. Creo que ya dijo que no. No es mi expertise. Bueno, eso solo. ¿El resto de las partes, alguna pregunta más? Doctor Arce. Buen día. Quería saber si en el equipo que no individualizó, que colaboró con el doctor... No lo ubicaba. ¿No escucha? Ah. Sí, no sabía quién me estaba preguntando. Gracias. ¿Lo integraba algún ingeniero? ¿Mi equipo de asesores? Sí. No. Gracias. No. Doctor Gánora, que No, pide la durante los palabra. 4 años que fui diputado nacional, no. Bien. Sí, doctor. Usted mencionó que como uno de los pilares de la sospecha, la existencia de una nacionalización. Quiero recordar que no este fue el término que usó en su momento el Ministerio Público, pero la nacionalización de una estructura provincial. Entre esos funcionarios que habrían sido nacionalizados, ¿usted hizo una individualización de quiénes eran ellos? Sí. ¿Podría decirme cuáles son las personas que fueron nacionalizadas? Parece que eso ya fue respondido, doctor. Incluso en ocasión de esa respuesta fue que motivó al doctor Paruolo a hacer una comparación con la gestión política posterior. Si hay algún nombre en particular que usted quiera quiero preguntar. saber concretamente si mi defendido, Raúl Darwich, formaba parte de ese conjunto de personas que fueron denunciadas por haber sido objeto de esa nacionalización. No recuerdo, doctor. No entre los nombres que recuerde. Bien, está respondido. Bien, gracias. No habiendo entonces más preguntas, doctor Juan Carlos Morán, damos por concluida su declaración. Le agradezco su presencia, se puede retirar. Gracias, señor presidente. Hasta luego. Vamos a disponer un corto intermedio de 5 o 10 minutos para reanudar la audiencia
y efectuar los traslados que fueron anunciados al inicio de esta audiencia de debate.
Les pido que vayan tomando ubicación para reanudar la audiencia. Se reanuda la audiencia de debate. Vamos a correr traslado de las presentaciones efectuadas por la Fiscalía de Juicio a fojas 12.614-620, 13.453/4, 13.559/60, estas dos últimas con la adhesión de la Oficina Anticorrupción, y de la presentación efectuada por esta última a fojas 13.339. Ya está en conocimiento de la totalidad de las partes el contenido de dichas piezas y corresponde ahora, a fin de sustanciarlas, escuchar si las defensas tienen alguna manifestación que efectuar en orden a la admisibilidad de las pretensiones efectuadas en esas presentaciones. Pregunto si alguna defensa está en condiciones y desea efectuar alguna consideración al respecto. ¿Hay objeciones? ¿Sí, doctor? Sí, señor presidente. Nosotros puntualmente vamos a hacer referencia a las presentaciones efectuadas por la parte de las acusadoras, en las cuales solicitan puntualmente que se incorpore al juicio aquí en trato una serie de actuaciones que obran glosadas en la causa número 9608 del 2018. Concretamente, la Fiscalía luego con la adhesión de la Oficina Anticorrupción solicita que se incorporen una serie de legajos conocidos como legajos de arrepentidos que fueron producidos en el marco de esas actuaciones. Nosotros expresamente vamos a oponernos a la incorporación de esos elementos al objeto de este juicio por las siguientes razones. En primer lugar, queremos dejar expresamente asentado que todas las actuaciones a las cuales se hace referencia en esa presentación fueron obtenidas a través de medios ilegales. Existen actuaciones judiciales en las cuales se ha puesto en tela de juicio la legalidad de esas presentaciones y consideramos que la incorporación de esas actuaciones a este juicio obviamente contaminaría también la validez de este debate. En segundo lugar, y más allá de esa cuestión formal, también queremos hacer referencia a que las declaraciones que surgen de esas presentaciones no guardan ninguna vinculación con el objeto de este juicio. Allí se hace referencia a cuestiones que, insisto, no tienen nada que ver con el objeto procesal que fue delimitado en los requerimientos de elevación a juicio, a los cuales se dio lectura, y nos parece que eso importaría una absoluta desnaturalización de lo que es este proceso. Básicamente por esas razones es que nosotros expresamente nos oponemos a que esos elementos de prueba sean incorporados al debate oral. ¿Se tiene presente la oposición efectuada, doctor? Doctor Palmeiro. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido y adhiriendo en lo sustancial a lo manifestado por el colega que me precedió en el uso de la palabra, simplemente agregar o adicionar cuestiones que tienen que ver con precisamente el riesgo que implica para este proceso la eventual incorporación de declaraciones que han sido percibidas en el marco o recibidas en el marco de una causa concreta, específica y puntual, y sin perjuicio de las consideraciones que ha manifestado el colega que tienen que ver con la legitimidad, ¿sí?, a las cuales, como dije en primer término, adherimos, pero ahora no quiero poner el sobresalto o subrayar en esta cuestión, tiene que ver con las posibles consecuencias que pudiesen llegar a derivar en relación a los propios, ¿sí?, declarantes bajo esta modalidad de delación premiada o arrepentido. Y en este sentido, en el fuero también los señores jueces deben conocer, y tampoco el representante del Ministerio Público lo debe ser ajeno, han sido varios los planteos en los que varias de las causas han querido motivarse o utilizar como prueba lo producido precisamente en el marco de la causa de Cuadernos y fundamental y precisamente dentro de cada uno de esos legajos de arrepentido. Y precisamente la cortapisa inicial
y fundamental a esa utilización ha sido por parte del propio juez que instruyó esa causa y recibió ese tipo de declaraciones de esa o con esa modalidad o bajo esa modalidad específicamente llevada a cabo, precisamente porque entendía que se podían llegar a encontrar en juego los derechos de las personas que formaban parte de ese legajo. Si bien el colega también había hecho referencia a que esto había sido motivo de varios y múltiples planteos que originaron la sustanciación de diversas causas, en concreto y en particular, y también porque es de público y notorio conocimiento, hago referencia a 2 piezas procesales que se dieron en relación a una causa que tramita ante el Juzgado Federal 1 de la doctora Servini de Cubría, en el que ella manifiestamente repara en esta circunstancia particular y específica en relación a la utilización de los testimonios que se produjeron en el marco de otra causa, haciendo referencia a cuadernos y poniendo especial hincapié en el cuidado con el que esas causas deben ser utilizadas en el marco de otro expediente. Y en esta misma línea hacía referencia a 2 dictámenes, a 12 piezas procesales. Estoy haciendo referencia a un dictamen del doctor Dilelo, en el que también, y el que también ha trascendido, como manifesté hace instantes públicamente, y seguramente todos sabemos de qué pieza procesal estábamos hablando, destaca precisamente esos riesgos procesales a los cuales estamos haciendo referencia y fundamentalmente subrayando ahora sí la forma o la modalidad en la que esas declaraciones se llevaron a cabo. Es entonces, en base a estos fundamentos, en particular que en cuanto a lo solicitado por el representante del Ministerio Público y en relación a esta prueba en particular, nos oponemos a su incorporación al marco del presente debate, manifestando eventualmente las reservas del caso para una decisión contraria a los intereses de esta parte. Gracias, señor presidente. Se tiene presente, doctor Palmeiro. Doctor Paruolo. Gracias, señor presidente. Esta defensa, en los mismos términos que mis colegas propinantes, viene a plantear el rechazo del planteo de la Fiscalía y de los señores coadyuvantes. Voy a agregar, respecto a los argumentos desplegados, lo siguiente. Primero, resulta imposible para esta defensa, previo a opinar, poder controlar la legalidad de cómo fue tomada la declaración que se quiere incorporar. Y es jurisprudencia pacífica de la Corte y todos los tribunales que el Estado no puede valerse de actos ilícitos. Bien, en este caso, al no poder controlar la legalidad de la forma en que fueron tomadas estas declaraciones, entiendo que no se pueden incorporar, porque estaremos ante el riesgo de que el Estado incorpore actos ilícitos para lograr una sentencia o para el Ministerio Público poder fundamentar su postura, lo cual está vedado históricamente en nuestro ordenamiento. Del mismo modo también entiendo que el Ministerio Público Fiscal es un organismo que tiene un orden horizontal, vertical, donde el Ministerio Público no puede decirnos hoy que toma conocimiento ahora de esto. El Ministerio Público, a través de quien intervino representando al Estado en esas causas, tenía conocimiento de los dichos en estas declaraciones, con lo cual entiendo también que está bien extemporáneo para el Ministerio Público el planteo que se realiza en estos términos en cuanto a incorporar prueba nueva, porque entiendo que si bien quizás el señor fiscal en particular se entera ahora, el Ministerio Público como organismo tenía conocimiento de esto y entiendo que no puede plantearlo como una cuestión de prueba nueva, agregando los fundamentos ya expresados más estos que nos oponemos al planteo realizado. Se tiene presente la oposición efectuada, doctor Paruolo. ¿Alguna otra defensa? Doctor Fin. Sí, en el mismo sentido también me opongo a la incorporación de estos legajos en la causa de Cuaderno. En concreto, reitero o me remito sobre la falta de pertinencia de ellos. También creo que el artículo 388 habla de hechos nuevos que surgen a partir del debate y no se trata de hechos conocidos a partir de este debate que recién hoy está abriéndose a prueba. Y en concreto, con relación al de José López, porque José López, o sea, agregar lo que declaró en otra causa cuando él está presente en esta causa y es el quien
tiene el derecho a declarar en concreto con el asesoramiento de esta defensa en esta causa y con relación solo a estos hechos. Entonces, creo que no corresponde superponer declaraciones con el sentido procesal oportuno con otras dictadas en otro lugar y en otro momento. Por eso me opongo. Se tiene presente la oposición efectuada, doctor Ganora. Me opongo por razones similares a los abogados defensores preopinantes, en el sentido de que considero que esta pretensión es extemporánea, afecta el principio de igualdad de armas y además de ello significa la introducción a esta altura del proceso de cuestiones que no son pertinentes al mismo. Lo tengo presente, doctor. ¿Alguna otra defensa desea manifestarse? Señor presidente, adherimos a todas las justificaciones que dan para oponerse. Sin embargo, dejamos a salvo una cuestión, que si en aquel proceso en algún momento recayera algo realmente novedoso, liberatorio posiblemente o lo que fuera, el tema lo volveríamos a plantear, con lo cual hacemos esa reserva. Se tiene presente, doctor. ¿Puedo ampliar la postura de mi defensa? Veraldi, acá. Sí, recién habló su... Sí, yo simplemente para, si me permite ampliar una cuestión. Yo creo que esta situación que se presenta por la propuesta del Ministerio Público Fiscal, de alguna manera trata de reeditar algo que ya el tribunal resolvió. Y esto tiene que ver con las cuestiones preliminares. En su momento, una de las cuestiones preliminares que yo introduje era que el juicio no podía empezar en virtud de una situación de litispendencia que se daba entre esta asociación ilícita y la que era materia de juicio en otros procesos. Me opuse específicamente a que nosotros pudiéramos avanzar en ciertas consideraciones cuando había otras investigaciones en trámite. Y el tribunal entendió que este argumento no era válido porque aquí se iba a investigar algo que era específico de la situación de las obras viales en Santa Cruz y que los otros procesos iban a tramitar de manera independiente. Bueno, si los elementos de prueba, válidos o inválidos, que se están discutiendo en otro expediente, como es el de la denominada causa de los cuadernos o de las fotocopias, se introduce aquí, se produciría justamente el peligro que yo advertí. Es decir, que ahora vamos a juzgar aquí cosas que tratan de ser discutidas en otra causa y que el tribunal dijo que, en definitiva, yo no tenía razón. Entonces, incorporar ahora prueba que tiene que ver con otra supuesta asociación ilícita, si es que esto jurídicamente existe, y el tribunal no me dio la razón cuando yo planteé lo contrario, bueno, entonces me parece como que estaríamos volviendo a analizar algo que ya el tribunal descartó. Es decir, si descartó la litispendencia, no puede ahora incorporar prueba que justamente trataría de contradecir esta cuestión. Así que desde esa perspectiva también mantengo mi oposición, mantengo la posición de esta defensa y mantengo los planteos que he efectuado y que están a conocimiento de la Corte. Gracias. Se tiene presente, doctor Velázquez. Sí, muy breve. Solamente para que quede constancia, me opongo a los planteos del Ministerio Público Fiscal y para no ser sobreabundante con los argumentos, voy a adherir a los argumentos de los colegas que me han precedido. Muchas gracias. Se tiene presente. ¿Alguna otra defensa desea efectuar alguna manifestación? Sí, doctor. De la misma manera me opongo a la incorporación y me adhiero a los argumentos que ya expusieron los colegas que me predecieron. Muy bien, se tiene presente entonces. ¿Alguna otra defensa desea efectuar alguna manifestación respecto de los planteos por los cuales se está corriendo traslado? Muy bien. Con esto entonces tenemos por sustanciados los planteos a los que se hizo referencia al inicio de la audiencia después del cuarto intermedio. Les anuncio el cronograma por venir. El tribunal va a pasar a deliberar respecto de estos planteos
a fin de resolver. No se va a celebrar audiencia el próximo día, lunes 16, y reanudamos el día 23 de diciembre a las 9:30 horas, oportunidad en que habremos de escuchar testimonialmente al señor Fernando Sánchez. Cuarto intermedio entonces, hasta el próximo 23, 9:30 horas en esta sala. Sí, perdón, doctor. señor presidente, no. Oportunamente yo había hecho un planteo de un pedido de un peritaje en función de una declaración de uno de los imputados. Me había comprometido en un plazo a aportar los puntos de peritaje. Estamos trabajando en eso con técnicos, con gente que conoce del tema, para ser serios, ¿no?, en la presentación y no superponerse a otras cuestiones que ya fueron peritadas. Con lo cual le pido que me tenga paciencia, estamos trabajando en eso. En cuanto lo tenga, lo voy a hacer saber al tribunal. Muchísimas gracias. Lo tengo presente entonces, doctor. Cuarto intermedio hasta el próximo lunes 23.